Cuando estaba en facultad, un profesor nos dijo, y me quedó muy marcado, la calidad de tu vida depende de la calidad de tu comunicación, empezando con tu diálogo interno. Esto es algo que he compartido con ustedes en alguno de los otros podcasts. Qué importante cómo nos hablamos, qué nos decimos, cuáles son las afirmaciones que sostenemos y que crean nuestra realidad. Pero la comunicación también engloba a otras personas. Somos seres relacionales y cómo nos comunicamos con otros también depende o marca nuestra calidad de vida. Cómo me puedo relacionar, cómo puedo decir lo que quiero decir, cómo recibo lo que me dice otro. En este episodio vamos a ver un modelo que desarrolló Verne, un psicólogo canadiense hace muchos años. Después de años de investigación, determinó que hay 3 estados de conciencia y que observarnos en esos estados de conciencia y cómo nace o cómo sale en nuestra comunicación puede apoyar muchísimo en nuestra asertividad, en nuestra forma de comunicarnos y sobre todo en los resultados que hacemos o que materializamos en nuestra vida. En este episodio te voy a hablar sobre estos 3 estados de conciencia y cómo aplicarlo para tener una mejor calidad de vida y mejorar nuestras relaciones. Crea la vida que quieres sin perder tu paz. Yo soy Fer Tarrich y esto es Conecta con tu pasión. Buenas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Acá yo muy contenta, llegando al episodio 97, ahí muy a la previa de llegar al 100 y la verdad con mucha honestidad preguntándome, ¿sigo? ¿No sigo? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo organiza? ¿Qué se viene de este podcast en un futuro y de mi vida? Este podcast para mí ha sido muy terapéutico, ha ido acompañando mucho de mi proceso y en los últimos 2 años, casi 2 años, me he adentrado mucho en el mundo de las constelaciones familiares, en el mundo sistémico. Actualmente tengo mucho interés y estoy como profesionalizándome en el coaching sistémico y también en todo esto del pensamiento sistémico en las organizaciones. Siempre ha habido una pata de mí que me ha fascinado de las empresas, de las organizaciones, porque siento que es un motor, un lugar donde nos desarrollamos como personas y donde podemos poner nuestros talentos al servicio de la vida. Podemos emprender, sí, también podemos intraemprender, o sea, ser emprendedores dentro de empresas. Y creo que ese es un gran espacio de crecimiento, de desarrollo y de donde tenemos que poner más amor, más foco, donde podamos realmente sentirnos en paz, sentirnos cómodos y generar espacios de conversaciones para que así sea. Así que bueno, contarles un poquito en qué ando. Y también, bueno, pensando que este podcast va a empezar, ya viene, ¿no? Con algunas intervenciones del pensamiento sistémico, pero cada vez más va a ir por ese lado, creo yo. Cómo también la creatividad tiene que ver en esto de los sistemas, cómo son los movimientos creativos. Bueno, ahí se viene un caminito y un mundo para explorar, para reflexionar, para ir caminando juntos también. Aprovechar de que si tienes algún comentario, alguna intervención, algo que te gustaría que converse, alguna duda, te escucho, te leo en @fertarrech por Instagram. El tema de hoy que quiero traerles es un tema que hace tiempo quiero compartirles, que a mí me ha servido mucho. Es una mirada que planteó Verne. Verne es un psicólogo, Eric Verne, psicólogo y psiquiatra canadiense, que también influyó ampliamente en el trabajo de Hellinger y desarrolló esta teoría de los 3 estados del yo. Entonces, ¿qué es un estado del yo? Según él, según Verne, es un patrón consistente de pensamiento y experiencia relacionado directamente con un patrón consistente de conducta correspondiente. Eso como más en lo técnico. En lo concreto, lo que establece es que cada uno de nosotros en nuestro interior conviven 3 estados de conciencia.
y eso nos lleva a ciertos comportamientos. Esos estados de conciencia son el yo niño o yo niña, el yo padre o yo madre y el yo adulto. Lo interesante es que si yo tengo eso en mi estado de conciencia, en mi interior, que conviven, resulta que en la otra persona también conviven esos 3 estados de conciencia. Y en la forma en que yo me relaciono es, bueno, sale mi adulto, sale mi niña, sale mi madre, cuando yo me relaciono con el otro. ¿Y en qué momento? Porque hay momentos en el que puedo estar parada en la adulta y hay momentos en los que me voy a la niña o a la madre. Y bueno, observarme ahí desde qué lugar estoy hablando, desde qué lugar se para la otra persona y cuáles son los resultados que obtenemos en esa comunicación, en esa relación, cuando estamos parados en ese lugar. Lo ideal para tener resultados apropiados, por ejemplo, en organizaciones, es que los dos estemos hablando desde el adulto. Desde ahí podemos saber nuestras necesidades, podemos tener una comunicación clara, sin exigencia, viendo los hechos tal cuales son y buscando las mejores soluciones para ambas partes. Pero como somos humanos y todos convivimos con la niña y con la madre, o el niño y el padre, tenemos que observarnos para eso, mejorar nuestras relaciones. Entonces vamos a ver primero estos 3 estados del yo para poder identificarlos en nosotros. Y esa es la práctica. ¿Cómo o cuándo estoy siendo niña, cómo o cuándo soy adulta y cuándo hablo desde la madre o el padre? Prestar atención, esa es la práctica, la observación y la conciencia. Entonces, ¿cuándo sale ese estado de conciencia de niña o niño? Según Verne, esa parte de niño o niña es la parte de nosotros que de algún modo responde a un contexto materno-paterno-filial de modo inconsciente, obviamente. Es ese niño que está dentro de nosotros y cuando habla desde ese lugar responde a un contexto presente como si estuviera interactuando con sus respectivos padres. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, con algunas respuestas como no lo sé, no puedo, no soy capaz, supongo, ¿no? La indecisión. Es también esta búsqueda de aprobación, cuando no somos capaces de expresar nuestras necesidades, cuando tenemos dificultad para pedir ayuda, cuando hay manipulación o búsqueda de excusas también, cuando no tomamos responsabilidad de la situación. Es como si fuéramos ese yo consciente, como si volviéramos de alguna forma a nuestra niñez y repitiéramos ese comportamiento como si la persona que tengo enfrente de mí es mi madre o mi padre. Entonces me vuelvo como una niña, como un niño y tengo ese tipo de conductas que no son del todo efectivas o útiles. Tengo ese no sé, no me doy cuenta de mis necesidades, supongo, ¿no? Es como esa actitud infantil que la puedo ver en el otro también. ¿Cuántas veces no te ha pasado de ver a otro o empieza a observar cuando el otro se para desde la niña o el niño y qué dificultad tienes para conversar también? Es bastante difícil. Entonces, no solo observar cuando yo estoy en la niña o el niño, cuando la otra persona también se para desde ese lugar. Veamos el estado del yo de padre o madre. El yo padre o madre es la parte de nosotros que de algún modo repite estos comportamientos o actitudes, formas de ver o interactuar de nuestros padres, sobre todo de sus comportamientos y reacciones cuando nosotros éramos niños. Esta parte de yo padre o madre tiende al juicio, a ser inflexible, es decir, por ejemplo, excluye a alguien que piensa diferente. Es como que hay una tendencia a lo bueno y lo malo, ¿no? No en los grises. A la hora de interactuar con los demás, esta parte se expresa como la incapacidad de delegar, de confiar, también de asumir responsabilidades en exceso por otros. En nuestro inconsciente estamos bajo un rol de madre o padre, entonces muchas veces como esta actitud sobreprotectora o de dar demasiado a esos hijos. También esta dificultad para dar opiniones
o para dar lugar a que el otro tenga una opinión. Cuando estamos entonces desde un rol de padre o de madre, es como que queremos sobreproteger. No le damos posibilidad al otro a tomar fuerza y a poder tener su propio lugar, su propio camino, su propia opinión incluso. Queremos hacerle todo, tomamos más tareas para ayudar al otro. Y eso le quita fuerza al otro, no le permite también estar en un rol de adulto. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando yo estoy de padre o madre, necesito una hija o un hijo. Entonces llevo al otro a ese lugar de niña o de niño. Y muchas veces a una niña o niño herido, ¿no? Entonces hablemos del tercer estado del yo, que es el yo adulto. Este estado adulto es el estado del ego orientado hacia el tratamiento objetivo y autónomo de los datos y de cálculo de probabilidades. Es esa parte que es capaz de escuchar, de mirar, de estar presente, de decidir. Es la que también puede analizar, pensar lógicamente, ejecutar proyectos de forma eficaz. Es decir, el adulto es la parte que puede pararse como observador, ver también las dinámicas de niño, las dinámicas de padre y madre, y también puede asumir responsabilidad de la decisión con objetividad. En general, cuando estamos en el adulto, podemos expresarnos desde un tono neutro y claro, podemos responder ante demandas, valorar mi tiempo, tu tiempo, el trabajo, la dedicación. Es muy presente la objetividad. Evitamos el juicio cuando estamos desde el adulto. Podemos expresar también lo que necesitamos, podemos expresar el pedido de ayuda. Tenemos autonomía, podemos desarrollarnos, podemos estar imparciales. ¿Y qué hago con esta información? Bueno, conciencia y observación. Primero de cómo están siendo mis comunicaciones, mis conversaciones, desde qué lugar me estoy parando, observando si yo puedo ir a esa neutralidad, a esa imparcialidad, si puedo también acompañar a otros a ir desde el adulto, haciéndole ciertas preguntas que no se vayan a los extremos, como cuando estamos en la madre, el padre o la niña o el niño. Y ya eso es un gran primer paso. Después podemos también tomar lo que Hellinger le llama, que es uno de los órdenes del amor, que es el intercambio. Esta es cuánto doy y cuándo tomo del otro. Esto quiere decir que para que haya una relación tiene que haber este intercambio, es decir, yo te doy algo y por amor yo te devuelvo lo mismo y un poquito más. Y así hacemos un círculo virtuoso de dar y de tomar. También pasa con la negatividad. Yo te doy un poco de lo negativo y, no sé, por ejemplo, violencia, y para sostenerlo te doy lo mismo y un poquito más. Así, por ejemplo, vemos relaciones muy tóxicas. ¿Qué pasa? Cuando hay algo que no es positivo, por decirlo así, o que nos haga bien, el orden del amor es como esta venganza, o lo que dice es la venganza amorosa. Yo recibo eso, pero yo te devuelvo, pero un poquito menos. Así el círculo es más virtuoso, ¿no? Cortamos con ese dar y tomar que no nos hace bien. Creo que el cambio realmente empieza por mí, por lo que yo puedo hacer. Y desde ahí hacer una diferencia, ya sea que yo estoy en una posición de liderazgo o no, porque el liderazgo también se puede generar, bueno, es un tema muy amplio, pero se puede ir generando distintos tipos de liderazgo. Y realmente podemos empezar a liderar nuestra vida para crear y manifestar lo que queremos, ¿no? En qué lugar sí quiero estar, en qué lugar no quiero estar, cuáles son las conversaciones que quiero tener, desde qué lugar. Cuidar este intercambio me va a ayudar en este liderazgo para mí, en este mejorar nuestras relaciones. Yo estoy dando algo
y estoy cuidando ese intercambio o estoy dando de más, ¿no? Por ejemplo, en mi lugar de trabajo, ¿le hago muchos favores a las personas o tomo tareas de ellos sin que me lo hayan pedido? Entonces ahí regularme. La persona desde el adulto me pidió un favor y yo estoy dispuesta y digo que sí. O estoy dando por sentado que esa persona no puede y entonces quiero ayudar. ¿Desde qué lugar estoy ayudando? Ocupar mi lugar es tan importante. También puede ser en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en los lugares que habitemos, que nos relacionamos con los demás. Es decir, ¿hasta dónde estoy yo y hasta dónde está la otra persona? Y empoderar al otro en este intercambio de que tiene que ser equitativo. Yo te doy y tú me das. Yo te doy y tú me das. Si yo doy demasiado, quizás me vaya a un rol de madre o padre y eso desequilibre nuestra relación. Si doy poco, bueno, nuestra relación va a ser poco. El quien más da, también más recibe. Pero cuidar que sea recíproco. Esto quizás estoy como entrando mucho y puede sonar complejo, pero realmente es muy simple. Es simplemente observar cómo está siendo mi relación con los demás. Y en este caso, bajo este modelo de Verne, es cómo está siendo nuestra comunicación. Desde qué lugar estoy hablando y sobre todo de ir por la vida parándome desde la adulta. Observando cuándo me voy a la niña o al niño, cuándo me voy al padre o la madre que enjuicia, que toma más responsabilidad, que no deja hacer al otro. Y cuando estoy en la adulta o en el adulto, haciéndome responsable de mi vida, teniendo conversaciones desde la horizontalidad, desde la observación, desde la imparcialidad. Cuando yo puedo pedir ayuda, decir lo que necesito. Cuando puedo decidir también, cuando me plantean una situación, ¿qué quiero? Si elijo una cosa, sigo la otra y decido, más que elegir, decido lo que quiero en mi vida. Este modelo para mí ha sido muy revelador porque me ha permitido pararme en un lugar de fuerza en la vida y desde la adulta. Y lo comparto desde ese lugar. Espero que te dé la fuerza para tomar responsabilidad de tu vida y no ir por ahí como víctima o como niños heridos que no sabemos, no podemos decidir y estamos en la poca claridad, ¿no? Es un proceso, no es del día a otro y a todos nos pasa que a veces nos vamos a un lado o al otro, ¿no? Por eso hay 3 estados de conciencia. Pero al observarlos y al estar presente, puedo elegir, puedo darme cuenta y volver a lo que quiero. Gracias por escuchar este episodio, gracias por compartirlo y si te ha servido, por favor escribe en @fertarrech para compartir la experiencia y seguir conversando. Recuerda hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Te mando un gran abrazo desde este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.